el tema de los derechos humanos y demás, que en otros países se habrían roto palitos con la Corte Interamericana. ¿Crees que el Perú podría abrazar estas medidas? ¿Es viable ello o hay otras formas de combatir la inseguridad en todo un país? Primero tendríamos que analizar el contexto, ¿no? Definitivamente este fenómeno de inseguridad no solo es en el Perú, es en toda Latinoamérica, vamos a decir. Ha venido acompañado de dos ingredientes o de dos factores importantes, ¿no? Una corriente ideológica comunista que vive y sobrevive en el poder luego de hacer mendigos al pueblo y teniendo al lado o conviviendo, vamos a decirlo, con la delincuencia o con la criminalidad. Y por otro lado también ha sido pues el tema del narcotráfico, ¿no? Los cárteles, la evolución también de los cárteles de narcotráfico que han acompañado al crecimiento de la delincuencia. Lamentablemente el Perú y muchos países de Latinoamérica no han enfocado pues o no han tomado la decisión política de poder mitigar, prevenir y prospectar el crecimiento de la criminalidad, ¿no? Se han preocupado más en que el pueblo o vamos a decirlo, la clase política esté entretenida en una guerra ideológica. Partiendo de ese punto, lo que debe hacer ya el Perú, como lo han hecho muchos países ya desarrollados o en camino al desarrollo, ya no es ver la seguridad ciudadana o la seguridad pública únicamente como algo individual. Tenemos que verlo ya desde el punto de vista de la seguridad nacional. Tiene que estar amarrada a la seguridad nacional, tiene que estar engranada a la seguridad nacional. Y esto tiene un sustento, ¿por qué? Porque no solo hablamos de una delincuencia común nacional o una delincuencia común de peruanos, vamos a decirlo. Hablamos de una delincuencia común internacional y de un crimen organizado internacional. Y hago la diferencia porque no es lo mismo. Una cosa es la delincuencia común y otra cosa es el crimen organizado. Son cosas totalmente distintas. Por eso incluso hay fiscalías distintas, juzgados distintos. Claro. En mérito a ello, Sandro, quería hacerte una pregunta. ¿Podríamos responsabilizar de repente al gobierno del señor Vizcarra porque él es parte de esta disposición de abrir las fronteras de manera irresponsable para que entren tanto venezolanos de una manera indiscriminada, al igual que colombianos, y que ahora estamos viendo que está de moda el tema de los famosos cupos, ¿no? Y demás cosas que se está viendo con mafias entre peruanos, venezolanos y colombianos? ¿Crees tú que podríamos atribuirle a esa disposición el inicio de lo que significa estas mafias internacionales que también ingresaron al Perú? Sí, efectivamente, bajo el enfoque que te estoy explicando, que debemos ver la seguridad como un tema de seguridad, la seguridad pública como un tema de seguridad nacional, efectivamente. Él es el responsable mayor, vamos a decirlo, de la apertura de fronteras, pero también hay otros responsables, ¿no? Hablamos desde el gobierno de Toledo y todos los gobiernos que vinieron después. Nunca se ocuparon de la seguridad pública o la seguridad nacional. Entonces, desde ahí, como te comentaba, hay que tener un buen diagnóstico, ¿no? Lo que viene sucediendo es lo que tú has resumido en parte, vamos a decirlo, esta combinación de delincuencia internacional y delincuencia peruana, y que se ha dado porque lo que ha pasado en México es una evolución del cártel, o es una evolución del narcotráfico. Como recordaremos, el narcotráfico ha ido evolucionando, ¿no? En 3 etapas básicamente, desde Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, y luego hereda su hijo el cártel, el dominio de los cárteles en México. Y por información de inteligencia se sabe que los que secundaban al hijo del Chapo fueron los que lo entregaron a la DEA y ellos crearon un cártel que se llama La Nueva Generación. Repito, La Nueva Generación. Y lo repito, ¿por qué? Porque lamentablemente no tenemos inteligencia hace muchos años. La inteligencia ni siquiera tiene mapeada este cártel, ¿no? Este cártel ha tomado como estrategia no solo controlar la ruta de la droga a Estados Unidos y a Europa, sino que también ha tomado la decisión de controlar la materia prima, y para eso tiene que dominar los territorios de Sudamérica. Es por eso que hay gran esencia del cártel narcotráfico hoy en este momento en Ecuador, en Colombia y en Venezuela. Y se nos ha cruzado también la delincuencia común de Brasil, pero eso es por el oro, ¿no? Más que por la droga, por el oro que hay en la zona sur de nuestro país. Entonces tenemos, vamos a decirlo, una combinación y unos ingredientes que realmente
si no se tiene el buen diagnóstico, si no se tiene una buena inteligencia, si no se activa la DINI, no con fines políticos, sino con fines de seguridad nacional, si no se le da su autonomía, esto va a continuar y vamos a pisar fondo, ¿no? Vamos a llegar a momentos que está pasando hoy en día Ecuador, a momentos que ha pasado Salvador, a momentos que está pasando hoy en día Costa Rica, Guatemala, Honduras. Todo Centroamérica está pues prácticamente tomada por la criminalidad y la delincuencia. Nosotros en el Perú somos tromes, siendo evaluadores, diagnosticadores del problema. Somos tromes, pero no hemos avanzado en el otro paso, que es dar soluciones. Y por ahí decían que el plan Bukele sería una solución formidable, que muchos comentan y analizan, que dicen que en el tema facilista, que estas medidas sí eliminarían la delincuencia. ¿Crees tú que esto podría desarrollarse adecuadamente en el país? Antes de responder la pregunta, quiero reafirmar lo que acabas de decir, ¿no? Quiero validar. Efectivamente, en el Perú nos hemos vuelto expertos en dos cosas, ¿no? En quejarnos y en hacer diagnóstico. Lo peor de todo es que hacemos diagnósticos erróneos y equivocados. Y cuando planteamos una solución, hablo de la clase política, plantea una solución en busca de presupuesto. ¿Para qué? Ya sabemos para qué, ¿no? Para robarse ese presupuesto, para gastar ese presupuesto con sus amigos proveedores, etc. Entonces, hablando del plan Bukele, ¿no? El gran problema del plan Bukele es que nadie sabe cómo hacerlo. O sea, todos hablan del plan Bukele porque han visto los resultados, ¿no? Más allá del comentario negativo de derechos humanos, etcétera, etcétera, pero nadie sabe cómo hacer eso. Y la respuesta es sencilla, ¿no? Yo no entiendo, yo no sé si los políticos o son ignorantes o realmente los más ignorantes somos nosotros que los elegimos, o simplemente ya nos ven como, vamos a decirlo, no sé, pues, nos ven como cualquier cosa, como ignorantes o como plebeyos o lo que fuese, y comienzan a, vamos, en este caso, por ejemplo, ¿no? El Ejecutivo ha pedido facultades. ¿Para qué? Y ha pedido presupuesto. 1.500 millones para construir cárceles, otros millones para la nueva escuela, etcétera, etcétera. Y están esperando que el legislativo se lo apruebe. Oye, un momentito, señores. No necesitan pedirle al legislativo facultades para darle la seguridad, la tranquilidad, para salvaguardar la vida de los ciudadanos peruanos. Sandro, ¿por qué no? Por supuesto que no, porque existe una constitución. La constitución habla de la seguridad nacional. Está por encima de todo. Entonces el Ejecutivo debería de actuar y ejecutar un plan Bukele desde el enfoque de seguridad nacional. Desde ahí no necesita una autorización, ni siquiera para presupuesto, por parte del legislativo. Y mi opinión respecto al plan Bukele es que efectivamente es un plan que se debe ejecutar en el Perú. Y se debe ejecutar no a 3 meses, no a 6 meses, no a 8 meses, no, se debe ejecutar ya desde la Ley de Seguridad Nacional. Porque estamos hablando de cárteles internacionales de narcotráfico, estamos hablando de delincuencia común internacional, estamos hablando de crimen organizado internacional, pero sobre todo estamos hablando de la vida de los peruanos, que día a día son asesinados sin el más mínimo reparo por sus vidas, solo por un celular, solo por arrebatarle cualquier especie o cualquier bien que puedan tener en ese momento en la vía pública. Entonces, ¿y qué se debería hacer? Primero, la RENIC tiene hace 2 años un lector biométrico de imágenes, o sea, vale decir de rostro, ni qué decir de huella digital. El Estado debe sacar una disposición, el Ejecutivo, sin permiso del Legislativo, que le da 1 semana a todo ciudadano extranjero que esté en el Perú para regularizar y empadronarse. Si después de esa semana ese ciudadano no se empadrona y no demuestra cuál es su situación en este país, ya si está por trabajo tendrá que presentar una carta de trabajo de su empleador. Segundo, luego de registrarse le da otra semana para que apostille sus documentos en el consulado de su país en territorio peruano. Caso contrario tiene que ser detenido. Y no necesitamos gastar millones de millones en cárceles. Mejor construyamos hospitales para los niños. Tenemos una serie de cuarteles militares a nivel nacional. Hoy en día tenemos, hace más de 35, 40 años, un ejército durmiente, unas fuerzas armadas durmientes, que no realizan ninguna labor. Tenemos millones en presupuesto, tenemos millones en logística, tenemos millones en sueldos, tenemos millones en personal que no está siendo utilizado.
Entonces, estos serían detenidos, llevados a cuarteles militares y mientras tanto, al igual que Bukele, se les da una sola comida. Los defensores de derechos humanos de los terroristas, de los delincuentes, que les den de comer. Y finalmente, si al cabo de 30 días estos señores no tienen un presupuesto o no les llevan su comida, no les llevan su abrigo, bueno, finalmente que sean llevados en los portatropas a las fronteras del país y los dejen ahí. Porque por encima de cualquier cosa está la seguridad, la tranquilidad y la vida de todos los peruanos. Se tiene que tomar una decisión drástica. A grandes problemas, grandes soluciones. Más allá de que, no, pero Bukele está violando derechos humanos, y los derechos humanos de sus ciudadanos y los derechos humanos de los peruanos, ¿dónde están? No nos tenemos que comer el discurso de la izquierda y del comunismo. Es un discurso y una narrativa que nos han metido a la cabeza. Sandro, pero creo que las soluciones también deben ser completas. Yo no estoy en desacuerdo de tomar medidas drásticas porque esta gente no tiene temor ni pena en el momento que ejecutan sus crímenes, sus acciones delictivas. Correcto. Pero también pongámonos a pensar en esos peruanos que cayeron pues lamentablemente en estos sectores de la delincuencia, el pandillaje, el alcoholismo, la drogadicción, que están robando celulares, asaltando a diario a la gente y demás. Pensemos en lo anterior, que tampoco el gobierno se está preocupando, como tú bien lo has dicho, ¿no? Vamos a invertir millones en construir cárceles para poder darles castigo a estos delincuentes. Pero ¿qué estamos haciendo por esos niños? De no darles una oportunidad de desarrollo de sus potencialidades, para que esos niños no caigan en la delincuencia, para que esa juventud no caiga en el pandillaje, en el alcoholismo, la droga. ¿Qué estamos haciendo por construir más colegios con profesores que realmente, en vez de ideologizar a nuestra juventud, estén dándoles oportunidades de potenciar sus propias capacidades, Sandro? Y que creo que es un tema también importantísimo para tocar el tema de seguridad ciudadana, ¿o no lo ves así? Sí, por supuesto. Por eso te decía que ese presupuesto, lejos de ser gastado en construcción de penales para venezolanos, donde prácticamente van a ser hoteles, ¿no? O la otra solución de simplemente detenerlos y luego llevarlos a su país, están pretendiendo convertir al Estado en una agencia de viajes gratuita, ¿no? Entonces lo que tú dices es correcto, se debe ejecutar de la mano, con lo que te acabo de decir, una serie de planes de cara a la ciudadanía, de cara a los ciudadanos, de cara a los peruanos, ¿no? Por un lado la educación, como tú dices, por otro lado la culturización en seguridad, por otro lado el repotenciamiento, capacitación, logística de nuestra policía, de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer una serie de cosas para ir mitigando no solo de manera inmediata la problemática de seguridad, sino hacia el futuro, ¿no? Hablando de los niños, ¿no? Generarles esa oportunidad para que más adelante ellos pues no sean captados por la delincuencia. Claro, Sandro, estoy acá recibiendo una información, me dicen que su persona ha escrito un libro que tiene como título sí. Crimen y conflicto, donde se evalúa y detecta un patrón en el desarrollo de las protestas sociales. Explícanos un poquito más de este aporte que tú tienes a través de la literatura y esta gran oportunidad que has tenido de mostrarnos a todos los ciudadanos de tener un texto que sea y que explique sobre el tema de seguridad ciudadana. Sí, es correcto. Una de las cosas que ha venido sucediendo dentro del ámbito de seguridad, porque se trata pues vamos a decirlo, de la comisión de delitos y de asesinatos de peruanos, es que tuve un trabajo de investigación de 15 años y pude ver que había un patrón en los conflictos sociales. ¿Y cuál era el patrón en resumen, no? Primero había una gran narrativa para evitar que se tipifique como realmente es el resultado de un conflicto social, de una protesta, como un tema criminal, ¿no? Nos hemos comido esa narrativa, ¿no? Y le voy a hacer recordar la frase, ¿no? Quieren criminalizar la protesta. No era así. Lo que ha venido pasando es que hay un gran aparato detrás de todo esto, ¿no? Un aparato, pues, vamos a decirlo, en diferentes frentes: político, social, educación, arte, cultura, comunicaciones y redes, que ha venido trabajando durante muchos años y han venido diseñando protocolos, procedimientos para activar un conflicto. Activan un conflicto, mueven a la masa tomando un discurso de resentimiento válido en muchos casos, válido, ¿no? Toman ese discurso, lo transfieren a través de las redes, lo transfieren a través de los temas sociales, lo transfieren a través de la educación, toman ese discurso, activan a la población,
Pero en paralelo también tienen un grupo que capta a estos jóvenes que tú estás mencionando, ya que el Estado no lo hace, los captan por las redes a través del arte, hip hop, la danza, la música, el canto, etcétera, etcétera. A jóvenes, vamos a decirlo, de escasos recursos, de familias disfuncionales. Los captan, los capacitan, los perfilan, los separan a lo más violento para que ellos sean el grupo violento cuando ya una protesta se ha activado. A partir de ahí gatillan estos jóvenes la violencia, ¿no? Como hemos visto con molotov, con bengalas, con armas artesanales, etcétera, etcétera. ¿Qué busca todo este aparato que genera el conflicto social y la protesta? Buscan muertos. ¿Para qué? Para desestabilizar el Estado de Derecho, para desestabilizar al gobierno en turno y de esa manera generarse un espacio político y así llegar al poder. Es el modus operandi que han venido utilizando en toda Latinoamérica donde se han instaurado un gobierno comunista. Y esto yo lo narro en el libro. ¿Y por qué lo hago, no? Porque quiero darles mayor información a la población que hoy en día pues está confundida con toda esa plataforma de narrativa que la ideología comunista tiene, ¿no? Y finalmente para mí, y lo digo en el libro tajantemente, los conflictos sociales mal llamados y las protestas realmente son organizaciones criminales que buscan asesinar a peruanos y buscan que los peruanos se asesinen entre ellos para después desestabilizar al Estado de Derecho y generarse un espacio político y llevar al poder, ¿no? Yo lo narro eso en el libro y es más, tomo como ejemplo el caso de Sauder, ¿no? Muchos se preguntarán por qué durante 15 años Sauder tuvo muertos y en la última petición de la licencia no la tuvo. Bueno, porque hubo un buen trabajo de inteligencia, ¿no? Que pudo adelantarse y mitigar a todo este aparato criminal. No hubo muertos, es más, se llegó al punto incluso de grabar la reunión en privado que tuvo el presidente, ¿no? Por eso te decía que hay varios frentes, hasta políticos, ¿no? Que el presidente le decía a los alcaldes, no se preocupen, ustedes acá sigan reclamando, hay que buscar el motivo, yo con mis técnicos, usted con sus técnicos, y si por A o B no podemos quitarle la licencia, radicalicen su protesta. El presidente de la República en ese momento, Vizcarra, prácticamente siendo parte de este aparato criminal, ¿no? ¿Acaso él no sabía que años antes han habido muertos tanto civiles como policías? Sandro, quería indicarte lo siguiente, no sé si lo has considerado de repente en tu libro, importante aporte para el tema de la seguridad ciudadana, el tema en las protestas sociales de una palabrita que se ha hecho común, la victimización. Ellos generan, provocan el conflicto y pasan al papel de víctimas luego y tienen un aliado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ves el tema, Sandro? Como tú lo acabas de decir, ¿no? Y eso sucede porque hay un gran aparato, ¿no? Hay algunos, subrayado, entre comillas, fosforescentes, algunos malos periodistas que son captados, capacitados, y son, como se dice, aceptados, para no decir otra cosa, que generan esta narrativa, ¿no? Que rebotan esta narrativa y le dan vamos a decirlo, este escenario de victimizar a todo este aparato criminal, luego de que ellos son los que inician, gatillan la violencia, generan el muerto. Nosotros incluso hemos llegado a detectar que en las últimas protestas de los últimos 5 años, para validar nuestra hipótesis y nuestro estudio y nuestra investigación, los primeros muertos son jóvenes entre 17 y 22 años, y son jóvenes que han sido captados por dos frentes que le llaman el Frente Revolucionario Juvenil, ¿no? Y el Frente Revolucionario Latinoamericano. Los captan por las redes. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Terminan victimizándose por todo este aparato de comunicación que ellos tienen, tanto redes, radio, televisión, etcétera, etcétera. Sí, pues lamentable escenario el que hemos vivido en medio de las protestas y demás, pero creo que el panorama es clarísimo. Aquí en el Cusco hemos tenido lo mismo, y peor todavía en nuestra tierra cusqueña, durante 30 años de proceso de ideologización que hemos vivido aquí en el Cusco, donde han metido ideas absurdas, obsoletas a nuestra juventud, tenemos este tipo de resultados. Sandro, muchas gracias siempre por esta entrevista y preguntarte cuándo estás por Cusco para de repente tener y conversar personalmente sobre este aporte que estás teniendo en materia de seguridad ciudadana. Voy a estar más o menos a fines de octubre, estoy llegando a Perú, yo en este momento estoy radicando en los Estados Unidos, en Chicago,
vine a hacer una investigación también de, vamos a decirlo, la evolución de la delincuencia y la criminalidad en este estado. Pues como ya sabemos, aquí nació el crimen organizado, ¿no? En esta ciudad nació Al Capone, ¿no? Nació el crimen organizado de Al Capone, vamos a decir. Y es una de las ciudades más inseguras de los Estados Unidos, siendo un país muy seguro, y por ende tiene la mejor policía, ¿no? Entonces estoy acá haciendo una pequeña investigación y a la vez estudiando también el idioma para poder enriquecerme y poder plasmarlo y poder, vamos a decirlo, compartirlo con mi país, ¿no? Claro que Así sí. que para fines de octubre estoy en el Cusco. Ahí estamos viéndonos en octubre, Sandro, para comernos un rico chiriuchu y conversar todos estos temas que son de importancia para el país. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias también. Muy bien, ahí hemos estado con nuestro invitado, un importante aporte que hacen Sandro Espinosa, ha sido exgerente de la policía, capitán en retiro, experto en seguridad ciudadana, y que está desarrollando estos aportes que creo que son materia de discusión, debate en el país, porque la seguridad ciudadana tiene que ser un trabajo de todos.